Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 8. Miserable de mí, parte 2. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día domingo. Lectura bíblica. Romanos capítulo 7, versículos 11, 21 y 23. Efesios capítulo 5, versículo 24. Leer con oración. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. La ley del Espíritu de vida que nos libera. En el 7º capítulo de Romanos, versículo 24, leemos: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este clamor el apóstol Pablo encontramos la expresión, este cuerpo de muerte. Esa muerte que sentimos en nuestro cuerpo es causada por tres cosas. Primero, por el pecado que usa la ley como arma. El pecado sin la ley no tiene poder, pero una vez que la ley está en sus manos, la usa como un cuchillo y nos mata. Segundo, esa muerte es causada por nuestras derrotas, todas las veces que intentamos hacer el bien. En ese momento, por sentirnos derrotados, experimentamos la muerte. Tercero, porque intentamos guardar la ley para agradar a Dios, pero en vez de eso, nos volvemos cautivos de la ley del pecado en nuestros miembros. Sin embargo, el versículo 25 nos da una revelación muy grande. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al decir eso, Pablo aún no muestra la solución, pero revela el problema. De acuerdo con ese versículo, quien está intentando cumplir la palabra de Dios es el viejo marido, pues el apóstol declara, así que yo mismo con la mente. No es por el Espíritu, por la vida, sino así que yo mismo con la mente. No hay nada del Espíritu aquí. Es la mente representada por el yo, que está intentando hacer el bien de manera independiente. No obstante, la derrota es segura, pues la ley del pecado en los miembros es mucho más fuerte que la mente independiente de Dios. Por tanto, necesitamos asumir la posición de esposa. Dejemos de pensar que somos capaces. La ley no fue dada para que la cumplamos, sino para mostrarnos que somos incapaces y que debemos volver a la posición de esposa. Hoy podemos arrepentirnos y orar: Señor, perdóname. El viejo hombre ya murió, el primer marido ya murió. Deseo tomarte como mi marido. Tú eres mi cabeza, tú eres mi autoridad. Me pongo bajo tu encabezamiento y me someto a ti. En mí mismo no soy capaz, pero todo lo puedo en ti, pues tú me fortaleces. Ante esa oración, ciertamente Dios hará infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros. A partir del próximo tomo, conoceremos la cuarta ley, que está en Romanos capítulo 8. La ley de nuestra mente intenta hacer el bien, pero la ley del pecado se lo impide. No obstante, existe una cuarta ley, que es llamada la ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte.
Ella también opera como un principio natural, un principio activo que funciona el 100% de las veces. Para experimentar esta ley, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y no nuestra mente. Es cierto que la mente debe ser usada para entender la palabra de Dios, para razonar, para trabajar, pero debe ser puesta en el espíritu. La mente puesta en la carne, donde mora el mal, es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. A la luz de esta palabra, podemos estar conscientes del problema que hay en nuestro interior, que no subestimemos la ley del pecado y de la muerte, a fin de usar la ley correcta. Si usamos la ley del bien que está en nuestra mente, será subyugada por la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y la derrota está garantizada. Debemos usar la ley del espíritu de vida, pues es la única ley que anula a la ley del pecado y de la muerte. Recordemos ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Pregunta: dentro del contexto de los capítulos 7 y 8 de Romanos, ¿cuál es la ley más fuerte a la cual debemos aferrarnos? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.